Amigos todos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Es el número 59. En los dos anteriores, 57 y 58, había comenzado a esbozar ideas fundamentales para una acción de gobierno de una junta cívico-militar que propongo para sacar el país del atolladero en que lo deja la conducción chavista y posteriormente la de sus sucesores, el señor Maduro y el señor Diosdado, que se han encargado de convertir esta república en un guiñapo, en un absoluto desorden, en un estado en caos, en una república agónica. Nosotros no podemos sino intervenir para hacer un corte quirúrgico en esta situación y propongo, por lo tanto, que las Fuerzas Armadas, en colaboración con fuerzas civiles fundamentalmente profesionales y tecnocráticas, para llamarlas por su nombre, asuman un gobierno transitorio por el tiempo que sea necesario para corregir los graves males que se han dejado acumular. En particular, por ejemplo, el AMPA. El AMPA debe ser reducida, pulverizada, el AMPA debe ser sometida y llevada a una situación que no le permita hacer lo que ha hecho con nuestra vida civilizada, una vida absolutamente imposible para la mayoría de los venezolanos, agobiados por la inseguridad, el miedo y tener que resguardarse en sus hogares a partir de las 7, 8 de la noche y vivir en el temor, en la angustia de ser asaltado, de ser asesinado, de ser maltratado, de ser sencillamente despojado de sus bienes y de sus propias vidas por una AMPA absolutamente desbordada. El sistema carcelario entonces debe ser reconstruido para que paguen cárcel no por algunos meses por delitos graves, sino por 20 o 30 años los responsables de esos delitos. Pero para que ello ocurra debe reconstruirse el aparato judicial, que es no solo venal, no solo corrupto hasta los tuétanos, sino que está también en manos de mafias, de grupos delictivos que sencillamente manejan jueces, circuitos judiciales, etcétera, y hasta la propia Corte, hasta el propio Tribunal Supremo, que es manejado por el partido de gobierno, colocando allí a incapaces de toda suerte, de toda la haya, que han significado para Venezuela la pérdida absoluta de imparcialidad del sistema judicial, por no hablar de la Fiscalía, convertida en una especie de policía del partido de gobierno, convertido en una especie de títere de las decisiones de los miembros del Ejecutivo y que está allí para obedecer órdenes de incluso el propio gobierno cubano, que es la que teleguía las acciones de esta señora, que ha sido fiscal por varios años e incluso, por supuesto, superando al anterior en iniquidad, en insolvencia absoluta para el ejercicio de ese cargo. Debemos entonces rehacer el poder de la Fiscalía, la instancia de la Fiscalía, de la Contraloría, para por fin poder volver a controlar las erogaciones del erario público, volver a poner en orden las finanzas a partir de una insistencia en la aplicación de leyes fundamentales de salvaguarda y tenemos, por supuesto, que ir a una reorganización policial a fondo. Nuestras policías, amigos, están llenas de malandros, están llenas de delincuentes y las policías deben ser saneadas y colocadas bajo una autoridad militar única a nivel nacional para que como cuerpo único de intervención contra el delito y bajo una disciplina férrea pueda superar el hecho de que están siendo en este momento el terreno de lucha de mafias. Nuestras policías son un campo de batalla de todas las mafias habidas y por haber que se disputan, que resguardan como coto de caza para sus delitos y para sus latrocinios en toda Venezuela. Y eso tiene que ser superado. La Guardia Nacional deberá entonces, el estamento que conservemos, que sea sano, no así el que hay que depurar y sacar forzosamente de las Fuerzas Armadas y de su situación de componente militar para convertirlo en un componente policial bajo la dirección de la Fuerza Armada, que es una cosa muy distinta. Esa Policía Nacional deberá entonces contar con las fuerzas efectivas necesarias para un ataque frontal contra los delincuentes, para hacer viable que las cárceles no sean
arsenales de armas de todas clases para lograr que cada delincuente que cometa un delito sea aprehendido, llevado a tribunales y en tiempo récord ser juzgado y pague 20 o 30 años de cárcel, porque se tiene que acabar esta figura bochornosa de personas que tienen 20 y 30 entradas a la cárcel. El que entra 3 o 4 veces, pues allí se queda por 20 o 30 años, sin necesidad de nuevo juicio. La reincidencia tendría que ser castigada, digamos, con medidas absolutamente excepcionales para evitar la tragedia del impartimiento de justicia en Venezuela, que es casi una burla contra la sociedad civilizada. Lo fundamental de la política de transformación del aparato de seguridad de Estado tiene que ver, por supuesto, con rehacer nuestras Fuerzas Armadas. Nuestro ejército fue seriamente dañado, es un ejército diezmado en el número de sus efectivos y sencillamente partidizado a tales extremos que es apenas en su alta oficialidad una oficina de esbirros del gobierno cubano y de este gobierno chavista que hay que deponer, que hay que derrocar. El ejército, así como la fuerza navales, la armada y la aviación, deberán ser depuradas de todos estos alcahuetes y cabrones del gobierno que permitieron las más absolutas, corruptelas, las prácticas más, reiteradas de abandono de las funciones y de las responsabilidades de los distintos cuerpos armados. En especial tiene que ser reacondicionada la acción y el apresto militar para liquidar la presencia guerrillera colombiana en nuestra frontera y toda otra forma de subversión armada y de grupos armados que coexistan con la sociedad venezolana, lo cual es intolerable. Las Fuerzas Armadas deben darse como tarea, por ejemplo, al ilegalizar toda práctica de grupos o bandas armadas pertenecientes a partidos políticos y en particular al partido PSV que habría que sacar del gobierno. Esas Fuerzas Armadas, el llamado Francisco de Miranda y todos los otros colectivos que fungen de bandas paramilitares del gobierno, no solo deben ser ilegalizadas, sino perseguidas, reducidas y que paguen con severos castigos la enormidad de asesinatos cometidos en la última etapa del gobierno. Por supuesto, a lo largo de todo el gobierno, pero en particular la represión de bulto que se ha hecho evidente en decenas y decenas de estudiantes asesinados por los llamados colectivos del señor el Alzheimer y del gobierno Maduro Diosdado, que se solazan en reiterar que, bueno, los echan como una especie de perros de presa contra los pacíficos ciudadanos, cuyo único delito es protestar, a veces vehementemente, porque es necesario, contra estas políticas criminales del Estado. La reconstrucción de nuestras fuerzas militares supone, al mismo tiempo que se reduzca el número de efectivos, reequilibrar las distintas funciones para hacer de la intervención rápida una fuerza significativa dotada de altos elementos tecnológicos, de un alto apresto operacional que permita a ese ejército irse convirtiendo en una fuerza profesionalizada o de profesionales, de personas que puedan permanecer con sueldos significativamente, decentes, para poner un nombre genérico, y estar entonces al servicio de las armas de la República en condiciones de ciertas garantías para sus derechos, para sus, familias y para lo que implique su seguridad social y que honre el sacrificio que le prestan a la República al defender con su vida la existencia de nuestra sociedad civilizada frente a cualquier cuerpo armado extranjero o nacional que pretenda, liquidar nuestra convivencia pacífica. Repito entonces, las Fuerzas Armadas tienen que rehacer sus componentes, tienen que ser sacados de allí. Esa tal milicia, esa ambivalencia de la Guardia Nacional tiene que amputársele una grave desviación, un segmento que ha caído en graves delitos de confabulaciones de todo tipo, como mafias, como cobradores de peaje, como coimeros, como estafadores de toda suerte, y devolverle la consigna de que el honor sea su divisa a ese cuerpo,
que deberá más bien transformarse en lo que estuvo inspirado en su fundación por López Contreras allá el año 37, como la Guardia Civil Española, una especie de policía nacional profesionalizada. Las otras fuerzas militares, aviación, marina y ejército, deberán conocer un proceso de reorganización que signifique el castigo a todos los culpables de corrupción y la separación del generalato corrupto, que debe ser degradado a cabo. Deben ser sacados de la fuerza sin ningún derecho, porque han llevado las Fuerzas Armadas a su casi extinción y a su putrefacción interior. Nosotros no podemos hacer un nuevo gobierno, sobre todo con una rectoría militar compartida con los civiles, si no se hace simultáneamente una depuración profunda de las Fuerzas Armadas. La confrontación al delito, el saneamiento de nuestro proceso legal, de nuestro instrumental jurídico para contrarrestar la acción del AMPA, la dotación de enormes recursos, los que sean necesarios, para establecer un gran sistema carcelario que haga acorde las estadísticas de delitos en Venezuela con la condena y pago de esas condenas en cárceles adecuadas, la reedificación de un sistema de justicia basado en un apego profundo a una legislación exigente contra los delitos, contra el narcotráfico, contra el secuestro, etcétera, va a significar, por supuesto, que el Estado venezolano vuelva a tener en sus manos un arsenal jurídico para amputar de la sociedad todos los elementos indeseables que fueron multiplicándose a lo largo de estos últimos años. Un gobierno cívico-militar, amigos, es un gobierno de orden, es un gobierno de dictadura de la ley, y a ello debemos abocarnos. Con absoluta dedicación, el gobierno debe seleccionar ciudadanos probos y honestos para cumplir las funciones de Estado, y debe separar a todos los corruptos. Deben pagar cárcel los que se han robado enormidad de fortunas o pequeñas fortunas. Deberán devolverle al Estado los bienes saqueados. Deberá confiscárseles sus propiedades. En el mundo entero habrá que buscar a estos personeros y sus testaferros para hacerle devolver a la República enormidad de sumas, miles y miles de millones de dólares, decenas de miles de millones de dólares, que los ladrones, sobre todo los grandes funcionarios que acumularon privilegios enormes en estos 15 años, son los responsables, serán los primeros que paguen cárcel, además de confiscárseles sus bienes, y muchos de ellos, ligados al narcotráfico, deberán ser extraditados, aunque haya que modificar las leyes venezolanas para lograr ese objetivo y así paguen los delitos ante terceros países a los cuales han dañado enormemente con el tráfico de enormidad de cantidades de cocaína y de otras drogas. Así pues, mis amigos, un gobierno cívico-militar, una junta cívico-militar que restaure el orden, que restaure el derecho de propiedad, que restaure la igualdad ante la ley, que sea una especie de dictadura de la ley, que nos haga iguales ante ella, evitando los abusos, llevando a tribunales a todo funcionario que cometa abusos o actos de latrocinio. Ese es el norte, la guía para sanear, para comenzar a sanear este país enfermo de autoritarismo, de ladrones, de delincuencia masiva, de AMPA desbordada y sobre todo de una ideologización idiota de estatismos absolutamente inútiles que nos han postrado como república y han convertido nuestro Estado en un Estado forajido y a nuestro régimen en un régimen títere de la dictadura cubana. Llegará el día en que Venezuela podrá otra vez ser una república soberana, ser una república con orden, con separación de poderes, con respeto a la ley y, ¿por qué no?, una república que haya vencido las mafias, la delincuencia masiva y que haya constituido un sistema de seguridad en su frontera capaz de poder, con los vecinos y con el mundo entero, ser una garantía para el orden internacional y no esta especie de permanentes buscadores de pleitos en que nos convirtieron en estos años, un país amigo de la paz mundial y amigo de la paz interior, sobre todo,
para hacer viable la reconstrucción de nuestro tejido social en medio de la prosperidad para todos. Este fue mi programa Sentido Común.